Y algo que también el Señor nos quiere revelar en este estudio es algo muy interesante. Nos quiere revelar un misterio del Evangelio. Fíjense que el arrepentimiento, la enseñanza del arrepentimiento, el tema del arrepentimiento, fíjense que no es necesario predicarlo a las rameras y a los publicanos. Sin embargo, al que sí se debe predicar el tema del arrepentimiento es a los religiosos, como los fariseos, los escribas, los sacerdotes, los seduceos, inclusive a los celotes, ¿sí? A esos religiosos de la época de Jesucristo sí le era necesario que se les predique el Evangelio, pero también el día de hoy a los que se les debe de predicar el arrepentimiento es a los religiosos. Ahora viene la pregunta: ¿por qué a las rameras y publicanos no se necesita que se les predique el arrepentimiento? Y la respuesta es: porque ellos ya están bajo el arrepentimiento, ¿sí? Ellos ya han experimentado el arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Pues el arrepentimiento es reconocer su verdadera condición espiritual que tienen delante de Dios. Sí, ellos, las rameras y los publicanos, ya saben cuál es su verdadera condición. Ellos saben que son perversos. Ellos saben que son inmundos. Ellos saben que tienen una naturaleza adámica. Ellos saben que viven bajo la vieja naturaleza. Ellos saben perfectamente que los gobierna la simiente del diablo, ¿sí? Las rameras y publicanos saben que están en pecado. Ellos saben perfectamente que cometen pecados. Ellos no se consideran personas santas, personas justas. Ellos no se consideran que son salvos. No, todo lo contrario. Las rameras y publicanos se consideran personas sucias, impuras, miserables. Ellos saben que no hay nada bueno en ellos. Ellos saben que están podridos desde los pies hasta la cabeza. No hay nada sano, no hay nada bueno, sino, como dice el profeta Isaías, solamente hinchazón y podrida llaga. ¿Sí? Ellos saben perfectamente que están muertos espiritualmente. Inclusive ellos saben perfectamente que están bajo maldición. Ellos saben perfectamente que son hijos del diablo. Ellos saben que están separados de Dios. Y lamentablemente también ellos saben que si ellos mueren, están condenados al infierno. ¿Sí? Las rameras y los publicanos saben su condición espiritual perfectamente. Ellos saben cómo están delante de Dios. Y viene la pregunta: entonces, ¿por qué los religiosos sí necesitan el mensaje del arrepentimiento? Bueno, primero, porque exactamente ellos no saben cuál es su condición verdadera delante de Dios. El religioso no sabe que es una persona vil, que es una persona miserable, que es una persona perversa delante de Dios. ¿Sí? No lo sabe. Y principalmente no lo reconoce que tiene esa condición. Sí lo ve, pero no lo reconoce. Y es que su problema es que en el evangelio diferente, en el evangelio adulterado, se tienen mal las bases del evangelio. Y algo que está mal es que se predica un arrepentimiento diferente. Se predica un arrepentimiento adulterado. ¿Qué es lo que hoy se predica en la mayoría de las denominaciones? Pues se predica que el arrepentimiento es un cambio de conducta. Y usted tiene que saber, usted que nos ve, que nos escucha, usted tiene que saber que esa es una falsa enseñanza, es una falsa doctrina, que el arrepentimiento es un cambio de conducta. Y cuando la persona lamentablemente escucha esa clase de enseñanza, pues entonces él empieza a programar su mente, su alma, su corazón, y se empieza
a proponer, a esforzarse en tener una buena conducta. Sí, porque eso le enseñaron. Le enseñaron que arrepentimiento es un cambio de conducta. Entonces él va a programar su mente y se va a esforzar y se va a proponer a tener una buena conducta delante de los demás. Y sí, usted debe saber que la mente es poderosa. El alma es muy poderosa y es tan poderosa que cuando una persona en verdad se propone, puede cambiar su conducta. Puede, si es una persona que practica la droga, él puede dejar la droga. Si es alcohólico, él puede dejar el alcohol. Y si él practicaba el adulterio, pues increíblemente deja el adulterio. El alma puede hacer esos cambios, sí, el alma es poderosa. Inclusive otros cambios que hace el religioso es que ahora va al templo, ahora sirve en su templo, inclusive ahora comparte su testimonio de cómo él cambió su conducta. Él dice: me arrepentí y cambié mi conducta. ¿Sí? Ahora esta persona da testimonio de lo que es el arrepentimiento falso, el arrepentimiento adulterado. Pero cuando esas personas tienen ese cambio de conducta aparente y los miembros de la congregación lo ven, entonces dicen esos miembros: mira, fulano sí se arrepintió porque ahora tiene una buena conducta. Mira, sí se arrepintió porque él cambió su vida hasta 180 grados, ¿sí? Él es diferente, él ha dejado los vicios, él ha dejado el adulterio. Y entonces los miembros de su congregación dicen: esa persona en verdad se arrepintió. Pero en esta enseñanza, donde se predica que el arrepentimiento es un cambio de conducta, usted tiene que saber que esta enseñanza no es bíblica. Y la persona que hace esos cambios, pues realmente son cambios aparentes, solamente son cambios externos, pero por dentro esa persona tiene la misma condición espiritual. Por dentro continúa con la misma naturaleza pecaminosa y carnal. A estos religiosos el Señor les llamó de una manera muy clara y muy precisa, les llamó hipócritas. Eso lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 27, que dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿Sí? El Señor Jesucristo, con mucho amor, pero con mucha claridad, les hizo ver la condición de los religiosos, que por fuera se ven muy bonitos, que aparentan una buena conducta hacia los demás. Pero el Señor Jesús les dijo: hipócritas, porque ustedes por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Sí, podrán engañar a los hombres, pero usted tiene que saber que no se puede engañar a Dios. No se puede engañar al Eterno. Él sabe todas las cosas que pasan en nuestras vidas. Pero esta es la función realmente de todas las denominaciones. La función de los falsos líderes religiosos es llevar a los muertos espirituales a intentar que sus miembros tengan buena conducta. Vean qué increíble es la religión. Los líderes religiosos llevan a los muertos espirituales a intentar que sus miembros tengan una buena conducta delante de los demás. Llevan a los muertos espirituales a que intenten cumplir la ley de Dios. Llevan a los muertos espirituales a imitar al trigo, a imitar a los hijos de Dios.
Por eso, si usted ha observado, en cada colonia hay muchos templos. ¿Y sabe usted por qué hay muchos templos en cada colonia? Porque son el instrumento perfecto para el diablo, que sirven como puente para que las personas sigan en ese camino de pecado y de pecados, y para que sigan en ese camino que los condena al infierno. ¿Sí? Los templos son los mejores instrumentos del diablo para que las personas sigan caminando hacia el infierno. Por eso, si usted ha observado, en cada colonia hay muchos templos. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que si esos templos fueran de Dios, hubiera tantos templos? Mire, vamos a pensar, vamos a meditar. Si todos esos templos en verdad fueran de Dios, mire, usted tenga la seguridad que el diablo ya los hubiera destruido, que el diablo ya hubiera cerrado esas puertas. El diablo no va a permitir que se predique la verdad. Y si esos templos predicaran la verdad, el diablo los evitaría. Por eso vemos muchos templos, porque no son de Dios. Y lo más impresionante, que cada día se levantan más templos y cada día se levantan más denominaciones para seguir predicando el falso evangelio que interrumpe la bendición a aquellos que quieren conocer la verdad, y en vez de conocer la verdad, llegan a conocer la mentira. Por eso vamos a hablar también cuáles son los frutos de un religioso. Vamos a ver cuáles son los frutos de la cizaña. Mire, le voy a mencionar algunos. Una planta que es cizaña, o un religioso que está en la mentira, es un hipócrita. ¿Sí? Lo acabamos de leer. Una característica del religioso es que es un hipócrita. En su templo aparenta una buena conducta. En su congregación aparenta ser muy bueno. En su denominación aparenta ser muy servicial. Y los miembros que lo ven lo catalogan como un excelente siervo de Dios. Bueno, eso ven los miembros de su congregación. Pero, ¿qué piensan de él ahí en su casa? ¿Qué piensan de él su esposa? ¿Qué piensan de él sus hijos? ¿O qué piensan de él en su trabajo? ¿O qué piensan sus amigos más íntimos ahí del barrio o donde él se junta? ¿Ellos qué piensan de él? Bueno, lo que ellos piensan es que es un hipócrita, porque a ellos no los pueden engañar. Sí, a la congregación la pueden engañar, pero a los que viven en su casa, a los que conviven con él en el trabajo, a ellos no los pueden engañar. Ahí ellos sacan su verdadera personalidad. Ahí el religioso saca su verdadera condición, que es gobernado por la vieja naturaleza. Ahí todos ven su mal carácter. Ahí ven que ellos son desesperados. Ahí ellos ven que son déspotas, altivos, groseros, violentos, diciendo malas palabras. Y lamentablemente por ese mal testimonio, dice el apóstol Pablo en la carta de Romanos 2:24, que por culpa de esos malos testimonios, el nombre de Dios es blasfemado. Bueno, otra característica de los religiosos es que dudan de la palabra de Dios, dudan de lo que Dios dice. ¿Sí? Un religioso conoce mucho de la Biblia. Un religioso tiene mucha información de la Biblia. Por ejemplo, el Salmos 23, donde dice que Jehová es nuestro pastor. Sí, ellos lo saben perfectamente. Pero cuando tienen un problema fuerte, un problema serio, que es imposible prácticamente de resolver, cuando ellos se enfrentan ante estas situaciones tan complicadas, ellos se esfuerzan en resolverlo. ¿Sí? Esa es la característica de un religioso. Ellos se esfuerzan en resolverlo.
o inclusive ellos buscan que alguien les ayude, o inclusive ellos buscan quien les preste. ¿Y por qué andan buscando ayuda allá afuera? Porque ellos saben de la Biblia, pero no creen lo que dice de la Biblia. Ellos no creen el Salmo 23, que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Ellos saben lo que dice la Biblia, pero ellos no creen lo que dice la Biblia. Otra característica de un religioso que no ha experimentado el arrepentimiento y la fe es que para él hay muchas cosas imposibles de hacer. Por ejemplo, para el religioso es imposible amar al enemigo. Mire, esa es una gran señal que usted debe escuchar. Una manera de que usted sepa que está en una falsa religión es que para usted es imposible amar al enemigo. Yo le reto. Le reto porque conozco la palabra. Y yo sé que para un religioso no puede amar al enemigo. Le es imposible perdonar a aquella persona que le hizo daño, o a aquella persona que le robó, o a aquella persona que le defraudó, lo insultó, cometió una injusticia sobre usted o habló mal de usted. Yo le aseguro que usted no lo puede perdonar. A lo mejor lo puede decir de dientes hacia afuera, pero por dentro usted no lo ha perdonado. Para un religioso es imposible amar al enemigo, es imposible perdonar al enemigo. También para un religioso le es imposible dejar de practicar el pecado. ¿Se ha fijado en eso? Que usted no puede dejar de practicar el pecado, aunque usted se lo proponga, aunque usted se esfuerce, aunque usted le eche ganas, siempre termina practicando ese pecado, esa inmoralidad, ese vicio, esa tendencia. Usted no puede dejarlo. Inclusive también un religioso no puede dejar su mal carácter. Por eso en la religión falsa, en el evangelio adulterado, en la cizaña, usted verá a esos miembros que tienen una característica: tienen mal carácter. Todos, desde los miembros, diáconos, misioneros, pastores, usted verá que tienen mal carácter. Inclusive, otra evidencia es que son impacientes para todas las cosas. Y otra característica, les es imposible tener gozo en las enfermedades. Inclusive, les es imposible tener gozo cuando experimentan la muerte de un familiar. Vaya a un funeral de un religioso y usted note, usted observe que se respira tristeza, se respira angustia, se respira aflicción. Ahí no hay gozo. Es imposible aparentar el gozo, pero eso es una señal de un religioso.